Hola, muy buenas tardes, profa. Yo sé que vengo Caleb Valenzuela Zamudio. Voy a explicarles sobre lo que aprendí en estos 2 meses, que fueron muy padre para mí, como mi primer inicio de clases. Que más usted que usted con la maestra María de Jesús Olipo Gordillo, que abarcó muchos temas que para conocer nuestra licenciatura, que me pareció muy fascinante. Bueno, en los primeros que abarcó fue en Europa, que fue en el siglo XVIII, más o menos en lo que me acuerdo, que los filósofos en dos países destacaron en tener ese protagonismo como de Francia, Inglaterra en sí, donde cómo dio esa revolución de medio de sus ideologías, cómo abarcó muchas cosas, muchos aspectos que me encantaron en el sentido de que uno leía, otro explicaba más o menos lo que entendió el tema, y eso me gustó mucho de su clase, profe. Le agradezco mucho porque aprendí bastante, y también porque se dio esa revolución de que a veces porque surgen esas revoluciones de las circunstancias de lo que es su social, económico o cultural, o lo más típico que es el religioso, que muchos pelean por su religión, de que mi Biblia dice esto, mi Biblia dice lo otro, y que así es, y aquí, y así. Bueno, también la Revolución Francesa es una revolución que fue uno de los cuales siguió una revolución que se acercó más a derrotar un país a otro, y también fue también de rumbo de la monarquía, que también fue la libertad de la fraternidad y los derechos de los ciudadanos de ese país, que la Revolución Francesa fue más o menos en 1789 por el militar Napoleón Bonaparte, que en los libros de historia está muy marcado de lo que hizo ese hombre, a pesar que medía unos 60 y tanto, que si lo investigué bien, medía unos 63 metros, que una persona muy chiquita tenía los pies bien planteados. Y también él duró bastantes años en el estado, que fue la primera etapa del napoleónica. Imagínate que ya tuvo hasta su primer nombre de él mismo, que fue en 1804, que él se proclamó el emperador de Francia. Alguien tan pequeño y tan grande a la vez que, wow, me pone a pensar mucho que a pesar que fue entre bueno y malo, cómo tuvieron sus etapas, sus altas y sus bajas, que esos grupos contra que logró que derrotaran a diferentes exiliados de las islas de Alba, después que logró lo que es la sociedad, que fue a nivel mundial. Otra cosa que marcó la intención después de la sociedad fue la revolución industrial, cómo la revolución industrial afectó a muchas personas de ese cambio que fue un impacto muy en la sociedad muy fuerte, de que ya me van a cambiar las máquinas por eso, y hasta la fecha tenemos ese miedo de que las máquinas van a cambiar a los humanos por las manos de obra más baratas. Y cómo fue algo, el económico fue muy grande la verdad. Y en la industria textil, que también usted comentó que nos comentó que la industria textil, que era algo muy grande, lo que era y también hubieron muchos factores como el cambio climático, los avances de la tecnología, las grandes industrias que por hoy en día pues facilitan el trabajo de los otros temas vistos en clase, que fue la Primera Guerra Mundial. En este evento empezó en 1914 más o menos, en lo que me voy acordando, 1914, y terminó en 1918, que fue un evento de 4 años, no fue mucho, pero los cuales que marcaron un paso muy grande. Como los desastrosos de eso, hubieron pérdidas militares y humanos, que rodaban a veces de 70, 80 millones de personas, que lamentablemente en Europa se involucra más de 20 países que participaron en una guerra. También trajo como consecuencia hambruna, un mundo de enfermedades, mucha desigualdad económica, que utilizaran gases tóxicos, también lo que es la guerra, quien dijo, como una potencia económica, una mundial. Y como siempre, Estados Unidos estando en todo,
fue que él financió muchos tratados, hasta la fecha sigue haciendo eso, que él mete la mano, pero la saca otra vez, la vuelve a esconder, que firmó en Francia, que yo también... Bueno, las organizaciones más... Las Naciones Unidas fue el que es el tratado que hasta la fecha que tuvieron como un objetivo principal en evitar esas guerras en sí, no volver a pasar lo mismo, no tener ese mismo pasado, esos mismos errores, esos mismos pensamientos, de cómo lo que causa una guerra. Por eso siempre vemos películas de guerra de esto, guerra del otro, masacres de personas, cuántas 40, 50 millones de personas mueren y así, cómo nos tienen recalcado lo que es una guerra. Una guerra no es algo tan fácil, no es tan algo tomarse a la ligera, porque mueren muchas personas, te pones a pensar muchas familias, muchos que se quedan viudos, muchas viudas, muchos sin papás, muchos sin mamás, y por eso nos tienen en esa cultura de qué pasa si hay una guerra y cómo podemos solucionar esos conflictos con las relaciones internacionales que en mí abarca más en lo que es el habla, la crítica, el libre pensamiento, como Benito Juárez, que nos decía que el derecho ajeno es la paz, y yo hasta la fecha tengo esas palabras muy claras en esa carrera, que me encantó. La verdad, los grandes cambios que ha habido paso del tiempo se ven reflejados hasta ahorita, y cómo lo que son la tecnología nos han cambiado en muchos aspectos de lo social, nuestras culturas, cómo compartimos muchas culturas, cómo nos gustan muchas cosas, para que ya no haga ese choque cultural como antes, de por qué pasó esa guerra. Y eso es lo que aprendí de su materia, de cómo solucionar grandes cosas. Yo vi más su materia como recordar qué es lo que pasa cuando no hay un diálogo en sí, no hay un diálogo intermedio, cuando no hay hay personas que nada más hablan de su cultura, pero no conocen la de otro, y tiene que haber una persona que sea estudiada, que sepan los dos lados y los ambos, y las causas y las consecuencias de cada choque de cultura, porque siempre es lo mismo. Y como siempre he comentado, que es el choque de cultura más grande es el religioso, porque tú aceptas uno, tú aceptas el otro y así. Y eso es lo que aprendí de la materia, que me encantó mucho, ver los dos sentidos, los dos ámbitos que hay en cada cosa, y cómo se va desarrollando cada parte de esos temas, cómo ver esas consecuencias. Y en sí eso sería todo, y muchas gracias por su carrera, profe, que nos has enseñado mucho las dos partes de esa materia. Y gracias, eso sería todo, mucho gusto y bonitas noches.